Noticia X, canal abierto. Bien, seguimos con más Cadena Nacional, lo habíamos anunciado, queremos hablar de este libro que tengo en mis manos, La Casa de Todos, escrito por Patricio Zapata Larraín, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Cadena Nacional. La nueva Constitución que Chile merece y necesita. Un libro interesante para la época que estamos viviendo, en que, bueno, han pasado tantas cosas las últimas semanas que de alguna manera el tema constitucional se fue relajando, pero veníamos de un mes quizás de hablar fuertemente del tema después del anuncio de la presidenta. ¿De dónde nace este libro, Patricio? Tú eres abogado constitucionalista, muy respetado en la democracia cristiana, como coordinador de un grupo que se ha dedicado a trabajar de esta materia. Entonces, cuéntanos un poquito por qué, y parece que hay una sorpresa aquí con este dibujo, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches, Francesco. Gracias por la invitación. Espero que se me respete también fuera de la democracia cristiana. No, por supuesto. Mira, yo quiero tomarme en serio la invitación que hace la presidenta a tener un tiempo de debate cívico. Y si eso va a ser de verdad, no podemos esperar que dependa que el gobierno, con la plata que se aprobó, haga unos spots, mande a hacer una papelería y organice un par de cabildos. O sea, si esto va a resultar de verdad, va a ser porque mucha gente desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, la universidad, los sindicatos, los colegios profesionales se involucren. O sea, lo más que puede hacer un gobierno, creo yo, es mover un 5% del movimiento. El otro 95% va a ser ciudadano, o no va a ser, o no va a resultar. Y esto va a ser un fiasco, como tantas otras campañas que hemos visto en el pasado, para que la gente se inscriba, para que la gente done órganos, para que la gente, en fin, tantas campañas que uno ha visto de causas tanto más nobles. O sea, ¿esto es ciudadano o no funciona? Y entonces mi pequeño aporte fue decir, voy a escribir un libro, no dirigido a mis 15 amigos que se dedican al derecho constitucional, sino a la gente que se dedica al pequeño comercio, al pequeño empresario, al comunicador social, al artista, al trabajador, que tiene interés ciudadano. Y por eso está escrito, más allá de que la gente lo encuentre bueno, regular o malo, lo escribí en un lenguaje que es un lenguaje para gente interesada, gente con nivel de cultura, pero sin un background en derecho constitucional. Bueno, y aquí revisamos un poquito la historia del constitucionalismo, la historia de Chile con respecto a sus constituciones, las opiniones que tiene un lado, el otro lado, lo que pasa en América Latina. Hay de todo un poco acá. Y bueno, particularmente la opinión tuya y en un momento también de la presidenta y de la democracia cristiana en el grupo que comentábamos. Tengo una definición tuya con respecto a lo que coincides como carta fundamental y dice lo siguiente: la decisión del pueblo en forma de ley fundamental y pacto político que, imperando eficazmente, y esa palabra me gustó mucho porque la repites durante muchos momentos en el libro, eficazmente sobre un territorio, tiene el efecto de limitar el poder político estatal, de servir de causa a la acción política del pueblo y de proteger los derechos de todas las personas. Hemos hablado harto en el debate de las últimas semanas, por decirlo así, de poder político estatal o de limitarlo, en fin, y de proteger los derechos, pero poco de la acción política del pueblo, de la participación, lo que veníamos conversando también. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante esta palabra de eficaz o eficiencia en un texto constitucional, que uno podría decir, ¿qué tiene que ver? Tú no sabes el placer que le produce a alguien que escribe algo, que la persona que lo lee se detenga en algo que para uno es importante. Esto es lo que yo me dedico, el derecho constitucional, nació con dos obsesiones. Una podríamos llamar revolucionaria, que era fundar el poder en el soberano, en el pueblo. Era revolucionario porque se oponía a la idea de que estaba la familia Habsburgo, o la familia Borbón, o la familia que sea, designada por Dios. Y al mismo tiempo, el constitucionalismo tiene una obsesión que podríamos llamar más conservadora, que es el equilibrio. Evitar que alguien se lleve la pelota para la casa, que alguien acumule demasiado poder. Yo siento que durante buena parte de los últimos 40 o 50 años el constitucionalismo ha estado mucho más preocupado del equilibrio y con buenas razones. Imagínate tú lo que pasó en Europa cuando el poder se concentró en las manos de un Mussolini o de un Hitler o en la Unión Soviética un Stalin. Es explicable que el constitucionalismo haya tenido como obsesión primera equilibrar, que no haya demasiada concentración, que haya tribunales fuertes. Lo mismo en Chile con la experiencia de la dictadura militar. De alguna manera perdimos de vista esa otra finalidad, y es que el constitucionalismo lo que quiere es permitir que la ciudadanía
la gente, el común de las personas, no solamente la pequeña élite que termina al final normalmente tomando las decisiones, tenga algo que decir, tenga la manera de expresarlo y tenga cauces. El debate que vamos a tener el próximo año no puede ignorar la dimensión que llamé conservadora. Obviamente, yo por lo menos no quiero que dejemos de tener tribunales independientes. No quiero que concentremos el poder en ningún órgano. Llámese como se llame, aunque sea el más democrático. No me interesa concentrar el poder. Pero yo pienso que si tenemos que poner el acento en algo, el foco en algo, es más democracia. El problema que tenemos no es necesariamente más eficiencia, más gobernabilidad, más democracia. Y la otra palabra en que tú te detienes es que, bueno, las constituciones buenas, regulares o malas sirven en la medida que se cumplen. Y por eso la idea de eficacia, de que realmente se aplique lo que nosotros vamos a acordar o a concordar. Y eso significa, entre otras cosas, mira la historia. Que no sea letra muerta, un poco eso. Exactamente, que no sea una declaración poética. Y eso significa que tiene que ver con nuestra realidad, que tiene que ver con nuestra historia. Por eso que yo creo que es tan equivocado postular textos que parten de cero. Es muy difícil que un texto que no tenga raíces en la historia de los últimos 100 años efectivamente se cumpla, efectivamente se aplique. Entonces, por mucho que no tenga una visión crítica de la historia de Chile, en ese texto yo hablo harto de historia, me encanta la historia. Uno puede decir, hay muchas cosas malas en la historia de Chile. Uno puede decir, demasiado tiempo, muy pocas personas tuvieron todo el control. Sí, todo eso puede ser cierto. Pero también hay una historia bonita de progreso. Hay una historia de grupos que conquistaron cosas. El movimiento sindical, el movimiento feminista, la lucha de los campesinos por tener mayor dignidad en el campo chileno. Son luchas súper bonitas. No tenemos por qué partir de cero. Hay una larga tradición valiosa. Y muchas de las cosas que están hoy día en la Constitución que yo critico bastante en el texto, muchas de esas cosas son buenas. O sea, yo no podría estar de acuerdo si alguien me dijera, ¿sabe qué más? Hay que tomar la Constitución actual y tirarla a la basura. Porque muchas de las cosas que están ahí tienen que ver con esa historia larga, otras tienen que ver con la historia corta de progresos que hemos hecho en los últimos 30 años. El país ha progresado. Yo no me acerco a este debate diciendo, mire, Chile es un desastre, estamos al borde del precipicio y por eso hay que hacer una nueva constitución. No. Pero en términos de participación, bueno, está el concepto de participación directa, en fin, pero de participación, de que se incluya a la gente, al vecino, al ciudadano, al interesado en proyectos municipales, en acuerdos municipales o en cuestiones más nacionales, parece que ahí sí estamos al debe, ¿o no? Absolutamente. Y mi pregunta tiene que ver sobre la Constitución actual. ¿Esta Constitución ha hecho de alguna manera que estemos más al debe o que la ciudadanía desconfíe cuando un gobierno o el Estado nos propone participar? Mira, es bastante probable que el hecho que esta Constitución haya tenido la génesis que tuvo y haya sido redactada por un grupo de personas que tenía bastante alergia a la participación política. Uno podría decir que eso tiene su explicación histórica. Las personas que hicieron la Constitución habían vivido el trauma de la Unidad Popular, entonces tenían una alergia. Entonces, eso es parte del problema, indudablemente. Pero yo me atrevo a decir que aquí tenemos un problema mayor, que un problema planetario. Es decir, el ritmo de cambio social de los últimos 40 o 50 años pone de alguna manera en entredicho la manera con que tradicionalmente nosotros hacíamos funcionar las democracias. Porque no es extraño que hoy día tú vas a España y tú vas a encontrar a los sub-35 españoles diciendo que en realidad no tienen democracia. Que hay dos partidos que se reparten el poder, el PSOE y el PP. Vas a escuchar a jóvenes de 35 años en España diciendo que la transición de ellos, que durante muchos años todo el mundo decía que era fantástica, fue en verdad una cosa muy débil, o sea, cosas no muy distintas a lo que escuchamos acá. Sí. Y tú vas a Italia y tú vas a Grecia. Entonces yo creo que no hay que ser provincianos en esto. Por supuesto que nuestros problemas tienen algo que ver con Jaime Guzmán, por supuesto, y los enclaves autoritarios. Pero yo me atrevo a pensar que... ¿Qué opinión tiene usted de Jaime Guzmán? Yo lo conocí, un hombre brillante. Lo conocí en la escuela, ¿no? Lo conocí en la escuela de Derecho, tuve oportunidad de conversar muchas veces con él. Lamenté sinceramente que haya sido asesinado tan cobardemente. Era un hombre que nunca anduvo con protección armada, sabía él que tenía... Ahora, él tenía, francamente, ideas muy poco democráticas. Ahora él tampoco lo disimulaba, digamos. Él tenía una concepción del orden político autoritario, cerrado, no era un hombre que valorara el pluralismo en sí mismo. Lo comparan con Portales. Bueno, hay muchas diferencias de carácter. Don Diego Portales era un hombre bueno para
la vida loca, digamos. Era un hombre, yo diría que muy poco transparente, muy hábil, inescrupuloso. Yo también creía en esto de que como que la Constitución era una cuestión importante, pero había que saltársela si era necesario para gobernar. Un poco... Yo creo que los dos, de alguna manera, tenían una cierta desconfianza o escepticismo de lo que podía esperarse de la comunidad política, del resto de la comunidad política. Hay una frase famosa de Portales que decía: la democracia que tanto pregonan los ilusos está muy bien, pero no para ahora, sino para el futuro. La gente que dice eso, uno gana de preguntarle, bueno, entonces, ¿cuándo? Digamos, claro. ¿50 años más? Bueno, ¿100 años más? Y Jaime Guzmán no pensaba un poco lo mismo si hizo esta constitución como pensando en que el día de mañana las fuerzas iban a estar distintas, ¿o no? O sea, yo creo que él y una generación de chilenos, más bien de centro derecha o derecha, estaban súper traumados por la experiencia de la UP y trataron de hacer un orden constitucional que fuera, digámoslo, inmune o impermeable a la posibilidad de una segunda unidad popular. Han pasado tantos años. A mí, en general, no rehuyo de esta discusión histórica, pero yo lo digo en alguna parte, las razones para hacer un cambio constitucional, yo creo, no tienen que ser con la vista fija y puesta en lo que se dijo en alguna tarde de noviembre del año 77 en la Comisión Ortúzar. A mí me parece que eso es quedarse pegado. Con todo respeto y cariño, eso es quedarse pegado. Lo que tenemos que pensar en los próximos 40 años. Tenemos un problema, no solamente en Chile, tenemos un problema en que hay una ciudadanía que quiere manifestarse. Entonces, hoy día nosotros tenemos un sistema para hacer la ley, por decirlo en dos palabras, para hacer la ley, donde el poder que tiene el ministro de Hacienda de turno, el presidente de turno, es enorme. El Parlamento en la práctica es una especie como de escenario en el cual se juega una obra cuyos guionistas, cuyos productores, no están ahí. Son los ministros, son los técnicos, son los expertos que están fuera. ¿Cómo tener una democracia si resulta que el momento en que discutimos las cosas comunes que nos interesan, ya sea la ley de aborto, ya sea la ley tributaria, la reforma laboral, está siendo decidida por tan pocas manos, por tan pocas... entonces yo creo que lo que necesitamos es más ciudadanía, más democracia. Y para eso, perdón, como plantean algunos constitucionalistas, no sé si usted lo comparte, independiente el escenario político, económico, como estemos, ¿la Asamblea Constituyente es el espacio más idóneo para sacar adelante una Constitución? Es una buena alternativa. A mí siempre me ha preocupado cuando la gente, al hablar de Asamblea Constituyente, está hablando de una Asamblea Constituyente que se hace desde la ruptura y que concentra todo el poder. Esa Asamblea Constituyente, que podríamos llamarla Rousseau pura y dura, no me gusta porque creo que esa no ofrece el tipo de amplitud y de acuerdos que nosotros necesitamos. Pero si a mí me dicen, ¿cómo hacemos la nueva Constitución? ¿Lo hacemos con un grupo de gente elegida especialmente para eso? ¿Que se tomó un año en hacerlo? ¿Hay algún problema con eso? Ninguno. Déjame decirte un poco, tú lo dijiste al pasar, pero tenemos poco tiempo. Esto es una oportunidad. El proceso constituyente es una oportunidad. Hay gente que dice, no es el mejor momento. No es el momento óptimo porque el país está creciendo un poco menos. Por incertidumbre, etc. Mira, somos seres humanos. Nosotros no siempre podemos elegir el momento en que se plantean las oportunidades. Los dioses supongo que podrán elegir eso. Se te presentan las oportunidades. Yo no creo que la economía latinoamericana se pegue un salto fantástico de aquí a 10 años. Estamos en un nuevo ciclo, las commodities nuestras no van a vivir el boom que tuvieron durante los últimos 15 años. Entonces yo creo que muchas veces la gente que está diciendo eso, en el fondo, está buscando un argumento para no tener esta oportunidad. ¿Y oportunidad para qué? Para tener ciudadanía. La actual Constitución define ciudadanía, dice: ciudadanos son los chilenos mayores de 18 que no han sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. O sea, tendríamos 11 millones de ciudadanos en Chile. ¿Tenemos 11 millones de ciudadanos? Bueno, mi concepto ciudadano es una persona que está en condiciones y en disposición de tomar la palabra para discutir los relatos dominantes. Fíjate, es un concepto de una socióloga holandesa. Personas que tienen la disposición y la capacidad de discutir relatos dominantes. El relato dominante hoy día es que Chile es un país corrupto. Ayer era que era un país no corrupto. Claro. El relato dominante es que tenemos una democracia fantástica o que no tenemos democracia, tenemos relatos dominantes. ¿Qué es lo que es un ciudadano? Es una persona que es capaz de discutirlo. Hay ciudadanos de derecha que van a decir que está bien el orden establecido, o ciudadanos de izquierda. Eso es lo fantástico de la ciudadanía. Pero tiene que estar el espacio también para que puedan discutir con lo que saben, con lo que quieren. Este proceso constituyente es una oportunidad para construir ciudadanía. Por eso que yo creo que es una oportunidad fantástica y yo veo a los jóvenes especialmente súper motivados en dedicarle tiempo a esto. No nos va a hacer mal, no nos puede hacer mal que discutamos sobre el orden común, el orden compartido.
Y ojalá lo Patricio, hagan habiendo leído. bueno, es una oportunidad. Y de hecho lo interesante, y es lo que quiero con lo que quiero que continuemos la entrevista, es con ciertos contenidos que para ti, para la democracia cristiana, en la parte después del libro, les interesa tener en esta nueva Constitución. Son pinceladas, creo yo, porque seguramente es mucho más difícil profundizar en estas materias, no solamente con este libro, pero hay ideas bastante claras. Sobre el equilibrio de poder, bueno, tú lo decías, te parece muy dramático quizás el poder que tiene un presidente en este país. Pero hay gente que no lo entiende mucho. Yo en particular tampoco, yo no soy experto ni mucho menos, pero uno dice, bueno, sí, se entiende la idea de que un parlamento tenga más poder, se puedan conversar más las cosas, sea más contrapeso de la parte presidencial, pero eso no está asociado muchas veces a ineficiencia, a mayor demora en ciertas cosas, a que todo caiga más en el juego político y no en lo que necesita realmente la ciudadanía, no sé. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas para un país como el nuestro? Que no tenemos de repente la historia de Italia, como mencionábamos antes, de Francia, que llevan años y años discutiendo, ¿no? A ver, mira, nosotros tenemos un presidente de la República que tiene muchísimas herramientas para imponer su voluntad. La verdad es que el único que puede proponer, por ejemplo, gasto público es el presidente. Los parlamentarios no pueden proponer ningún tipo de gasto. Los presidentes a punta de urgencias van definiendo la agenda del Parlamento. Los presidentes tienen un poder de veto que no tienen los presidentes casi en ninguna otra parte. Es decir, una vez que ha terminado todo el proceso, que a veces dura 2 o 3 años, el presidente puede decir, ¿sabe qué más? No me gustó esta coma. Y presenta un veto supresivo. Y los parlamentarios necesitan 2/3 para insistir en su criterio. Los presidentes... Pero eso pasa poco, ¿no? Pasa muy poco porque hasta ahora han operado otros mecanismos que le han servido a los presidentes para Pero si comparamos al presidente de la República chilena con el de Estados Unidos, ¿es realmente más poderoso? Mira la paradoja. Claro, si uno piensa en los portaaviones norteamericanos, no vamos a cometer la tontera de decir que el presidente de Chile es más poderoso. Pero si tú piensas en la manera en que el presidente Obama se relaciona con su Congreso, la fuerza que tiene el Congreso norteamericano, y lo comparas con el presidente chileno, es incomparablemente más fuerte el presidente chileno. Para empezar, Obama no puede presentar un proyecto de ley. Tiene que conseguir un senador que lo patrocine. Obama tiene solo poder de veto total. Por Obama eso no puede... los encargados de la reforma ya son los parlamentarios, no son los y ministros. por eso que tienen que dedicar un tremendo esfuerzo a convencer a los parlamentarios. Los parlamentarios tienen unos recursos de asesoría. Yo sé que esto es impopular, pero yo creo que nosotros deberíamos invertir más en el Congreso Nacional. No más quizá en sueldos de los diputados y senadores, pero más en la biblioteca del Congreso. Deberíamos tener unos centros de apoyo para que ellos pudieran discutir de igual a igual con los ministros de Hacienda, con los ministros de SECPRE. Ahí hay varios miles de millones de pesos que estarían bien gastados. La propuesta es avanzar hacia un sistema más semipresidencial, o hay varios nombres, hay distintos, Sí, no necesariamente. y funcionan de forma distinta en distintos países también. Yo en lo personal no estoy tan convencido que debamos tener a la figura de un primer ministro como en Francia, paralela al presidente. No estoy seguro que esa sea la fórmula de solución que necesitamos. Yo necesitamos un Congreso más fuerte. Perfecto. Y una ciudadanía que pueda incidir directamente. Por ejemplo, si un parlamentario renuncia, que no pueda reemplazarlo el partido del parlamentario, sino que tengamos una elección complementaria de los ciudadanos, por darte un ejemplo. Ahí vamos a necesitar más plata. Pero bueno, pero hay que hacerlo. Ya, avancemos. Es que tengo otras cosas que son muy interesantes. Tiene que haber un carácter pluricultural de la nación chilena. Si uno conversa este tema con distintos pueblos indígenas, ellos hablan de plurinacional. Y te ponen siempre el caso de Bolivia. El presidente Evo Morales avanzó en una constitución plurinacional. ¿Cuál es la diferencia en particular y por qué no puede ser plurinacional? Porque quienes dicen multicultural te reconocen, sí, como etnia, como pueblo, pero mis derechos políticos, mi lenguaje, es distinto. Hay una diferencia, efectivamente. No es lo mismo decir que la nación chilena se integra con varias naciones, a decir que la nación chilena tiene un conjunto de aportes culturales diferentes, de etnias que lo componen. Este tema no puede ser tabú y yo creo que tenemos que discutirlo. Y si tenemos una mayoría de la comunidad que dice, en realidad la nación chilena tiene que reconocerse como multinacional, yo no tengo problema. Yo prefiero, me parece que describe más adecuadamente nuestra historia, nuestra realidad, hablar de una nación que se ha ido forjando a partir de la contribución. Porque yo creo que Chile es un país esencialmente de mestizaje. Muchas veces cometemos la estupidez de negarlo, especialmente las clases altas chilenas, y no reconocen esa obviedad. Somos un país mestizo, somos mestizos biológicamente y somos un país culturalmente mestizo. A mí me parece entonces que la idea de una nación enriquecida con la diversidad refleja mejor nuestra historia. Pero estoy absolutamente abierto a que vengamos a una discusión y alguien me diga, ¿sabes qué más? Es mejor, representa mejor
hace que esta sea una institución más inclusiva, porque hay un texto que circula por ahí que se llama ¿Por qué fallan las naciones?, que lo escriben dos autores de MIT. Ellos dicen, los países pueden tener instituciones inclusivas o extractivas. Les va mejor a los países que tienen instituciones inclusivas. Y un buen ejemplo de un país que no tiene en esta materia mucha inclusividad es que seamos de los pocos países del mundo que, teniendo un importante número de personas que pertenecen a una etnia originaria, no lo reconocemos. No lo reconocemos en la Constitución. Ahí estamos al de hace mucho rato. ¿Qué pasa con esto de los derechos sociales? Cuestión que hace 4 años atrás como que el debate era ¿existen o no existen? Ahora parece que existen con puño y letra de todo el mundo, pero la pregunta es ¿cuál es el alcance que tienen? ¿Qué significa derecho a la educación? ¿Qué significa derecho a la salud? Yo he escuchado miembros de la nueva mayoría hablar del derecho a la vivienda y de derecho al trabajo, y a veces uno entiende qué significa derecho a la vivienda, que todos tienen que tener sí o sí una vivienda, qué significa derecho al trabajo, que todos tienen que tener sí o sí un trabajo. Hay matices en lo que dice uno u otro porque se pueden entender varias cosas, y usted plantea en el libro una tendencia a constitucionalizarlo todo, que hay algunos que parece que quieren un poco eso. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué significa esto de los derechos sociales? ¿Hasta dónde alcanzan? ¿Hasta dónde llegan? A ver, ¿Es gratuidad en la educación solamente? o sea, lo primero es, yo creo que sería un error que transformáramos esta discusión en una competencia por quién le coloca más cosas a la Constitución, o un ofertón diciéndole a los ciudadanos que nos escuchan, mire, yo le voy a asegurar una mejor jubilación, una mejor atención médica, y la Constitución va a encargarse de todo eso. Yo creo que sería faltarle el respeto a los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos son suficientemente sofisticados para darse cuenta que eso no es así. Y yo apostaría a que más bien lo que va a ocurrir es que, más que ir al debate constitucional a ver cómo voy en la parada, la gente va a ir al debate constitucional pensando qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione mejor. Los capitalinos, ¿estamos dispuestos a renunciar un poco a las ventajas de que gozamos para que el país funcione en su conjunto mejor? Porque eso es un riesgo. Es mucho más fácil tener un país como Chile, donde las decisiones se toman en el piso 12 del Ministerio de Hacienda, ahí en Teatino 120, y no tenemos los problemas de ineficiencia que tiene el federalismo argentino o el regionalismo peruano, donde hay que ir a rescatar a las provincias porque incurren en déficit. Es mucho más seguro y más estable. Pero yo creo que tenemos que darnos el permiso para pensar si no es bueno hacer algunos sacrificios ahora para tener un país con mayor equilibrio, porque en el mediano y largo plazo, estratégicamente, un país que concentra tanto en un lugar es un país enfermo, y tarde o temprano eso termina siendo ineficiente. O sea, la eficiencia del corto plazo es ineficiencia del largo plazo. Ahora, sobre derechos sociales, yo en lo personal creo que uno tiene que reconocer como derecho fundamental solamente aquellas cuestiones que realmente son muy importantes, porque cuando uno dice esto es un derecho fundamental, lo que está haciendo es sacarlo de la política normal. Está impidiendo que una decisión cotidiana de la política lo altere. Está diciendo, para que cambiemos esto, se necesita un esfuerzo político mayúsculo, un quórum más alto. No tenemos que trivializar eso. No podemos transformar todo en derecho fundamental. Si todo es un derecho fundamental, la política normal no tiene pega. Nada podemos decidirlo, porque todo está decidido ya por nuestros padres o nuestros abuelos. Ahora, yo creo que hay algunas necesidades sociales elementales que son de tal importancia que como comunidad tenemos que reconocerle la calidad de derecho fundamental. Eso no significa que uno le prometa a todos los chilenos que va a tener un techo. Uno le está diciendo, el no tener un lugar donde guarnecerse es de tal importancia que las decisiones que tomemos sobre eso van a tener que ceñirse a un cierto protocolo. Y si el día de mañana tenemos una recesión y alguien dice, oye, hay que recortar los desayunos para los niños pobres, o hay que congelar el reajuste de la pensión solidaria, o el plan Auge, que no se trate esa materia como si estuviéramos tratando la decisión de construir un poco menos estaciones de metro o más estaciones de metro. Un pacto no puede ser que solamente le garanticemos al pequeño empresario, al gran empresario, el derecho de propiedad. Eso tiene que estar en un pacto. El pequeño empresario, tiene que sentir que su ahorro y su inversión van a estar cautelados, y no porque venga un alcalde que quiera o venga un ministro que quiera, le van a quitar esos recursos sin aviso, sin un procedimiento. Tenemos que garantizar la propiedad. Al ciudadano tenemos que asegurarle que no van a venir en la noche a detenerlo sin una orden judicial, que su esposa, su hijo, su esposo van a acudir a un tribunal independiente. Y yo creo que tenemos que decirle a los ciudadanos que tienen menos recursos, porque este es un pacto. No es la imposición de los que tenemos todo a los que no tienen nada. Tenemos que decirle a los compatriotas que están en los campamentos, donde tenemos todavía 36.000 familias en campamentos,
que eso es demasiado importante. Eso toca la dignidad de la persona. Entonces yo por lo menos soy partidario de hacer un reconocimiento sobrio, donde el foco esté puesto en el legislador y no en los jueces. Yo no creo que el tema de los derechos sociales lo resuelvan los jueces haciendo cheques, diciendo ya, construyamos una escuela en Lebu porque es muy mala la calle allá, subamos el sueldo a los médicos de Curalilahue. No, pero tenemos que tener un Estado, porque tiene que ser un pacto. La casa de todos. Y esa es la casa de todos. Bueno, Patricio Zapata, muchas gracias. Déjame decir una sola cosa, agradecer a la gente de Ediciones UC que me ayudó a hacer un libro que estéticamente me quedó muy contento y decir muéstralo tú ahí. Me dejaron salirme con un pequeño capricho personal, repito, gracias, porque el dibujo que aparece en portada lo hice yo ahí con unos plumones, con unos lápices de acera, me entretuve, y muestra a un conjunto de personas, mujeres y hombres. ¿Y te gusta el fútbol, parece? Me encanta el fútbol, me encanta el fútbol, así bueno, que y yo tengo un libro, porque no solamente te gustará escribir libros, sino también leerlos, de todas maneras. Tinieblas para mirar, de Tomás Eloy Martínez, gentileza de Penguin Random House. Muchísimas gracias por venir, Patricio Zapata, y bueno, te esperamos porque este tema tiene para largo, para algún debate, alguna intercambio de ideas, puede ser interesante, siempre temas constitucionales. Oye, te muchas gracias por la venir. Entrevista y haberlo leído, Francesco. No, sin duda. Y a ustedes les decimos que muchas gracias por vernos como siempre. Nos vemos mañana a las 21:30 horas por las pantallas de Vía X. Buenas noches.